Pues, sin más, vamos a dar paso a nuestro tercer conferencista, a quien por supuesto pues le damos las gracias por su tiempo y por su espacio. Él es Lino Beltrán, biblista, conferenciante especialista en temas para jóvenes y coordinador general de Juventud Biblista Latinoamericana. Le damos la bienvenida en este momento con la conferencia Observaciones acerca de la obra del Espíritu Santo desde la narrativa bíblica en la obra lucana. Hola Lino, ¿cómo vas? A ver, creo que ahora sí me están escuchando. Bien, sí. ¿Cómo estás, María Fernanda? Qué rico, una tarde más de estudio bíblico, de compañía con la gente que nos está acompañando. Muchísimas gracias, Pastor Juan Carlos, por esas palabras. Y bueno, el Pastor Juan Carlos hoy arrancó con un texto del libro Hechos, capítulo 2, es justamente uno de los libros en los que nos vamos a sumergir hoy en este estudio. Muchísimas gracias a cada uno por su participación. Y pues vamos a dar inicio. Hoy quiero que me permitan de pronto un poquito ser más, ser más explícito, o mejor, ser un poquito más académico, dedicarme un poquito más a la exposición de pronto que a la predicación, aunque siempre que se hable de la palabra de una u otra forma, la misma palabra se predica o nos lleva a predicarla de X o Y manera. Entonces hoy quiero pedirles el favor que me permitan este espacio que vamos a tener para dar una exposición, un recuento de una obra maravillosa que es la obra lucana, que la tenemos allí en nuestras Biblias, en nuestros textos, y que quizá la hemos observado muy por encima o muy someramente. Entonces, de eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Yo quisiera saludar a todas las personas que asisten. Sabemos que hay personas no solo de Bogotá, sino fuera de Bogotá. Rápidamente aquí por el chat, de pronto si alguien puede escribir dónde está conectado a esta hora, porque para nosotros en Juventud Biblista Latinoamericana es muy bonito empezar también a darnos cuenta a dónde estamos empezando a llegar. Un saludo para Sergio Orlando. Ah, Sergio Ramírez, Sergio Orlando. Bogotá, Gloria dice Bogotá. Por aquí saludamos también allá en Santiago. Le damos también las buenas tardes. Y el saludo al pastor Juan Carlos también. Y a Santiago Carrillo. Estefanía en la ciudad de Montería. Allá en Montería también están conectados con nosotros a esta hora del día. Y yo también quiero extender un abrazo muy especial a todos los papás, a todos los padres de familia. Alguna vez un profesor mío me dijo, cuando seas papá, vas a entender por qué Dios es papá. Y bueno, la verdad que sí, es una experiencia muy bonita que nos permite entender un poquito mejor esa experiencia de, valga la redundancia, esa experiencia de Dios como Padre. Bueno, gracias a ustedes por estar allí conectados, a los que escribieron allí en el chat. ¿Por qué surge esta inquietud? ¿Por qué surge esta inquietud en mi corazón de hablar del Espíritu Santo? Porque he vivido una experiencia de hace ya algunas décadas, digo décadas porque yo en este caminar de la fe cristiana, creo que llevo toda la vida, y digo creo que llevo toda la vida porque desde niño en mi familia me infundieron el amor por Dios y la fe por Dios. Sin embargo, tuve mis experiencias en diferentes congregaciones, en diferentes comunidades, tanto católicas como evangélicas, y las experiencias se iban presentando y se iban formando de acuerdo muchas veces a la ansiedad o a la necesidad que yo tenía en mi corazón de encontrarme con Dios y hablar con Él. Llevo más o menos en este caminar del Evangelio, llevo aproximadamente unos 28 años, más o menos, no menos, 25 años, 25, 26 años. Y cuando yo comencé el caminar en la vida cristiana, en la vida evangélica, una de las experiencias que yo más quería tener era la experiencia con el Espíritu Santo. ¿Y por qué quería tener yo la experiencia con el Espíritu Santo? Quería tener la experiencia con el Espíritu Santo por cómo veía que se movía y se empezó a mover alrededor de todas las comunidades y la gente que yo conocía. Yo recién llegué a la iglesia, llevaba tal vez un año, 2 años a la iglesia evangélica, ni siquiera creo que llevaba un año.
empezaron a presentarme algunos videos de algunos conferencistas muy famosos, algunos predicadores muy famosos, que agarraban y lanzaban la mano y la gente se caía en las gradas por allá a distancia, en los estadios, en los coliseos, y me decían, esa es la fuerza del Espíritu Santo. Y decía, wow, impresionante. Yo no solo quiero sentir eso, sino también quiero experimentar eso, que yo pueda agarrar la mano y que la gente se caiga, y quiero sentir eso en mi vida. Así que cuando me decían que viene fulano de tal, o viene sutano de tal, y ese es un hombre muy usado por Dios y el Espíritu Santo se mueve mucho, y cuando él levanta la mano la gente se cae, yo corría a esos lugares porque yo quería ese tipo de experiencia. Debo ser muy honesto con ustedes, y es que esa experiencia realmente nunca la tuve, y lo que yo hacía era arrojarme. ¿Por qué me arrojaba? Porque todos los que estaban cerca mío se arrojaban y yo no quería ser el único que se quedara de pie. Yo no quería ser el único que dijeran, no lo tocó el Espíritu Santo. Yo me arrojaba, quizá por eso, o quizá porque yo mismo quería convencerme, autoconvencerme que había tenido ese tipo de experiencias. No quiero entrar en esta discusión, al final en las preguntas ustedes las van a poder hacer si esa experiencia es real o no es real, ese no es el tema. Solo les quiero contar a ustedes que yo quería tener eso, quería sentir eso. Y me empiezo a encontrar con algunas cosas ahora. Y jóvenes que me dicen, por ejemplo, me dicen, Lino, mira, hablé con un joven que lleva de cristiano muchos años, sirve en su iglesia, y me dice, Lino, tengo un problema. Le dije, ¿cuál es el problema? Me dice, estoy muy triste, hermano, llevo muchos años en la iglesia, sirvo en la iglesia, ya me bauticé, pero el Espíritu Santo no me ha bautizado, no ha venido sobre mí. Le dije, ¿y por qué dices eso? Me dice, es que yo nunca he podido hablar en lenguas. Entonces, hasta que yo no hable en lenguas, eso quiere decir que el Espíritu no me ha bautizado. Y empieza en mi corazón entonces, perdón, en mi mente, a recorrer algo que va hasta el corazón, y es, ¿qué estamos enseñando que sientan nuestros cristianos hoy, nuestras generaciones, nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que les estamos enseñando acerca del Espíritu Santo? Me da tristeza ver jóvenes frustrados porque nunca han hablado en lenguas. Les soy honesto, yo tampoco lo he hecho. Alguna vez lo hice, intenté hacerlo, pero lo hacía desde una práctica que yo quería simplemente decir algo, parafrasear algo, para sentir y convencerme que era que yo estaba haciéndolo. Eh, y me da dolor y me causa dolor ver gente hoy que, que dice, hombre, yo no he tenido esta experiencia, entonces el Espíritu Santo no me ha tocado, el Espíritu Santo no me ha llenado. Como que encasillamos al Espíritu Santo, lo encasillamos, él solamente obra así. Y queremos decir que el Espíritu Santo obra así. Me empezó también a generar curiosidad cómo algunos predicadores le daban órdenes al Espíritu Santo, aún todavía lo hacen. Me empezó a llamar la atención. Yo decía, pero si el Espíritu Santo es el Señor, ¿cómo es que nosotros le damos órdenes a Él? Hay un libro muy cortito, es un libro de bolsillo muy cortito, que se llama 5 cartas acerca del Espíritu Santo de William Trotter, que se lo recomiendo si lo pueden conseguir. No sé si por internet lo puedan conseguir. Así se llama, 5 cartas al Espíritu Santo de William Trotter. Y William Trotter habla algo muy interesante allí y dice, ¿cómo es que el Espíritu Santo, siendo el director de la iglesia, termina siendo el último que se entera de lo que van a hacer en la iglesia? Entonces él decía, llegan los muchachos de alabanza y montan las canciones, vamos a tocar estas. Pues nunca le preguntan al Espíritu Santo si quiere que canten esas. Es más, nunca le preguntan si quiere que canten ese día. Dice, el predicador dice, voy a hablar de tal cosa, pero nunca le pregunta al Espíritu Santo si es lo que él quiere hablar a la congregación. Y empieza William Trotter a explicar cómo nosotros hemos querido tomar el lugar que no nos corresponde. Y empiezo yo a ver que hay predicadores que dicen, Espíritu Santo, muévete allí, toca a aquella persona, muévete allá, muévete más. Entonces el Espíritu Santo se convierte como en el mandadero. Es el que le hace caso al predicador. Y la gente termina poniendo más la mirada, uy, este hombre se mueve tanto, en poniendo la mirada en el hombre, quitando y apartando la mirada completamente del Señor. Eso a mí me empezó a confrontar mucho. Y yo dije, aquí hay algo que está haciendo clic, como decía Sergio ayer en la conferencia de la que algo que está, eh, no está conectando bien con esta enseñanza. Y ahora, estos días de cuarentena, escuché a alguien, a un predicador, diciendo que, que la cuarentena era algo muy diabólico, porque la cuarentena había dejado quieto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se ha podido mover, según este predicador, porque no hay quien imponga manos. Entonces, como no están las iglesias, los templos abiertos, y no hay quien imponga las manos, el Espíritu Santo no se ha podido mover, porque el Espíritu Santo solamente se transmite imponiendo manos. Entonces, la cuarentena es diabólica porque ha cogido al Espíritu Santo y lo encerró, no lo deja moverse. Y yo decía, no, no puede ser eso que está diciendo. Y él decía, en la Biblia únicamente dice que el Espíritu Santo se transmite solamente con la imposición de manos, decía este predicador. Decía, o yo no he leído bien. Yo creo que es que no ha leído bien, y yo creo que es que ha leído muy poquito y solamente lo que él quiere leer.
Todo este tipo de cosas me llevaron a compartir con ustedes hoy la siguiente charla, la siguiente conferencia que voy a empezar a transmitirles a través de unas diapositivas. Ahora bien, voy a hacer una pregunta. Ya les di la introducción de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a hablar, y ya más o menos ustedes tienen con esta introducción pistas o claves de lo que voy a decir. Ustedes me dicen si continuamos o no, porque tampoco quiero empezar a hablar algo que ustedes digan, no, eso es incómodo, así no es. ¿Quieren escuchar esta charla? Por favor, con uno solo que me escriba así, la continuamos. Por uno solo que quiera escucharla. Vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿De qué nos dice Lucas del Espíritu Santo? Ah, no, bueno, muchos sí, vale, súper. Gracias a todos por ese apoyo. Muy bien, vamos a arrancar. Entonces voy a compartirles y vamos a dar inicio. Y gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí, porque sé que es un día, el Día del Padre. Algunos están sacrificando parte de su celebración por compartir este espacio. Muchísimas gracias. Quiero compartirles entonces esto. Alguien, por favor, con su micrófono abierto, porque no, en este momento no logro ver. Ustedes sí me están viendo a mí. Dígame si está viendo la diapositiva. Perfecto. Sí, señor, perfecto. Sí, señor. Muchas gracias. Qué lindos, muchas gracias. Agüita. Hoy no hubo tintico, pero hubo agüita, pero no importa. Ahora tomamos tinto. Observaciones acerca de la obra del Espíritu Santo desde la narrativa bíblica en la obra lucana. Ese es el título de esta conferencia. Observaciones porque no vamos a profundizar. Es extensísimo lo que hay que decir del estudio de la neumatología en la obra de Lucas. Es mucho. Claramente, aquí en un ratico que tenemos no vamos a profundizar, no vamos a mirarlo todo. Vamos solamente a hacer unas observaciones de cómo actúa y cómo obra el Espíritu Santo en la obra lucana desde un método de investigación bíblico que se llama la narrativa. Los métodos de estudio de la Biblia se comprenden en dos grandes grupos, digámoslo así, diacrónicos y sincrónicos. Sí, diacronía y sincronía en griego, que tiene que ver con a través, a lo largo del tiempo, o mirar en el punto exacto. Pero pues de eso no vamos a hablar ni nos vamos a enredar ahorita la piola. Este método narrativo es un método sincrónico, aunque yo soy de los que digo que siempre que uno aplica un método de estudio a la Biblia, pues termina aplicando varios métodos, aunque el centro sea uno o el objeto de estudio se haga a través de uno de estos métodos, uno termina tomando herramientas de todo. ¿Qué es la narrativa bíblica? La narrativa bíblica es un método de estudio que nos presenta un acercamiento al texto, estudiando lo que el texto mismo nos está contando. Lo que nos está contando a través de sus personajes, de la relación de sus personajes, de la trama que establece el mismo relato, de los lugares en los que se establece este relato. Lucas tiene unas líneas teológicas muy interesantes. Por ejemplo, él utiliza mucho la línea teológica del camino y de la casa. Cuando ustedes leen la obra lucana, y cuando hablo de obra lucana, me refiero a la obra de Lucas. La obra lucana es la obra de Lucas, que la entendemos en el Evangelio, según San Lucas, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero ya vamos para allá. Y una de las líneas que él utiliza teológicas es el camino y la casa. Ustedes van a encontrar cuando lean Lucas, el Evangelio, y cuando lean el libro de los Hechos, que se menciona mucho el tema del camino. Jesús va por el camino y yendo de camino y camino a. Entró a la casa de fulano y en la casa de sutano y en la otra casa hizo tal cosa. En el libro de los Hechos igual. Tanto que a los cristianos se les conoce como los del camino en el libro de los Hechos, los del camino. El camino, en uno de los sentidos teológicos que se puede entender y literarios en la obra de Lucas, representa la vida. Jesús va por la vida. Entonces vamos a encontrar que Jesús por el camino sana gente, se encuentra con gente, toca gente, y eso es lo que nos pasa a muchos en la vida. Muchos han recibido sanidades del Señor, lo han visto, lo han sentido, han visto sanar a otros. Y ese es el encuentro por el camino. Sin embargo, es en la casa donde ocurren los cambios. Por ejemplo, hace poco, el año pasado estuve en Chile en un congreso enseñando, no mejor, participando, y una de mis ponencias fue acerca del camino y la casa. Y yo veía y podía entender desde la obra de Lucas cómo mucha gente se encuentra con Jesús por el camino,
pero es en la casa donde ocurren las transformaciones, es en la casa donde Marta aprende que debe estar quieta, es en la casa donde Zaqueo es reconocido como hijo de Abraham y donde Zaqueo tiene la transformación con Jesucristo, es en la casa donde los discípulos que van camino de Maús por allá en el capítulo 24 entienden cuando Jesús parte el pan que Él es el Mesías. Es en la casa donde hay transformación. Esa es una línea teológica, la casa y el camino. Hay una línea teológica y hay varias líneas teológicas. Desde la narrativa vemos a un personaje que es protagónico tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, y es el Espíritu Santo. Ver al Espíritu Santo como personaje es algo que nos permite hacerlo la narrativa. ¿Por qué? Porque hay unos exponentes muy interesantes de narrativa bíblica. Uno de los grandes exponentes actualmente es Daniel Marguerat. Tiene unos textos muy interesantes de narrativa y él explica algo acerca de los personajes en la narrativa. Solamente les voy a hablar dos ejemplos de los personajes. Hay personajes ficheles, redondos, planos, bloques, en fin. Pero él habla de dos tipos de personajes que son el personaje plano y el personaje redondo. El Espíritu Santo es un personaje redondo. Cuando dice personaje redondo no es porque sea gordo y el plano no es porque sea flaco. Un personaje plano en el texto bíblico es un personaje que solamente hace una cosita, que se destaca nomás por una sola cosa, no tiene mucha injerencia en el relato. Un personaje redondo es un personaje activo, que se mueve, que tiene varias funciones, que está haciendo varias cosas. Desde la narrativa vamos a ver que el Espíritu Santo es un personaje redondo. Ahora, vamos a arrancar. Si vamos a hablar de obra lucana, vamos a hablar de Lucas y de Hechos. ¿Por qué hoy estimamos que es una misma obra? Bueno, hay discusiones, claro que sí, pero hoy el consenso de estudiosos bíblicos entiende que estamos hablando de una misma obra en dos tomos. Hay muchas discusiones, que son dos obras diferentes escritas por el mismo autor. Pueden leerse, por ejemplo, lo que escribe Pablo Richards en el Nuevo Comentario Bíblico Latinoamericano, Pablo Richards, acerca de estas discusiones, o lo que escribe Odile Flichi, que es otro autor, en su texto, un texto muy cortito que habla sobre la obra lucana de Odile Flichi, y ellos plantean todas las propuestas que hay. Entonces hay gente que dice, es un mismo autor, pero son dos textos completamente distintos. Otros dicen, es un mismo autor, pero son dos textos que se complementan. Otros dicen, son dos autores y dos textos distintos. Hoy el consenso, pues ha establecido por muchos análisis que realmente estamos frente a una misma obra. Podríamos llamarla una obra en dos tomos, Lucas y Hechos, una obra en dos tomos. Hay varias pistas que nos ayudan a entender eso. Por eso hablar hoy de Lucas es un reto. Y estar aquí hablando de Lucas, pues es un reto gigante. Es un reto bonito también, porque es acercarnos un poquito más a dos libros que seguramente los hemos leído de forma individual. Como en nuestras Biblias está Juan ahí en la mitad, ¿verdad? Está Lucas, Juan, Hechos. Pues a veces no nos percatamos cuando iniciamos a leer Hechos, que es la continuación de lo que dice Lucas 24. Lucas 24 termina con la reunión de Jesús resucitado con sus discípulos, se va para el cielo. Hechos comienza con esa misma escena, con esa misma narración, pero la da un poquito más explicada que en Lucas 24. Es como si estuvieras viendo Volver al Futuro, que tú miras una parte y dices, uy, ¿qué pasó allí? Hasta que no ves la segunda parte, en la segunda parte te explican qué fue lo que pasó en la primera y en la tercera qué fue lo que pasó en la segunda y en la primera, pero en la primera ya te han dado pistas de lo que va a pasar en la segunda y en la tercera. Eso para los que ven o han visto Volver al Futuro. Y no es que esté comparando a Lucas con Steven Spielberg, pero digamos que en este momento, guardando las proporciones, nos sirve como ejemplo. Vamos a arrancar. ¿Qué es lo que propone Lucas? En Lucas 1 y Lucas 1 del 1 al 4 y en esta conferencia les voy a pedir algo muy importante. Por favor, todos Biblia a la mano. Biblia a la mano, porque vamos a ver bastantes textos. Biblia a la mano para que ustedes vayan allá estudiando y leyendo. ¿Tienen Biblia a la mano? ¿Alguien abra su micrófono? Por favor, dígame si sí la tiene. Sí, señor. Perfecto, muy bien. Sí, señor. Biblia a la mano. No puede haber un congreso de expositores bíblicos si los asistentes no traen Biblia. ¿Qué hace Lucas? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra,
Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales he sido instruido. De entradita, ya que lo que nos está diciendo, que lo que nos está diciendo Lucas. Bueno, ya muchos han tratado de poner en orden la historia, la obra lucana. Un mismo autor, una misma historia contada en dos escritos. Y hay tres palabras que yo les resalté allí: historia, ciertísimas e instruido. Y ahí están las tres palabras en griego en la parte de abajo donde dice obra lucana. La palabra diégesis, que es historia, ¿sí? Muchos han querido poner en orden la diégesis, el relato, historia o relato, también se puede traducir esa palabra al español como relato. ¿Qué es lo que han querido poner en orden? ¿Cuál relato? ¿Cuál historia? Lo que para nosotros ha sido ciertísimo, que es una palabra muy interesante griega, que allí la segunda palabrita que aparece abajo en griego, que es la palabra, pleroforeo, y es una palabra que tiene que ver con convicción, con algo de lo cual se puede dar evidencia porque se ha experimentado, o se ha tenido la experiencia. Y lo que quiere hacer Lucas es poner en orden la historia de algo que es absolutamente cierto desde su contexto a alguien que ya ha sido instruido, que se llama Teófilo. Es decir, Teófilo parece ser que no es una persona nueva en este camino del Evangelio, y Lucas le envía estos textos para poner en orden aquello sobre lo cual él está siendo instruido. La palabra instruido es la palabra categeo, que es la tercera palabra en griego que aparece allí. De ahí viene la palabra catequesis, que tiene que ver con instrucción, con enseñanza. Eso es lo que Lucas de entrada, en el capítulo 1, versículos 1 al 4, ya está proponiendo y ya está abriéndonos ese espacio y ese espectro, perdón. Lucas nos presenta la historia del Espíritu Santo, o mejor, Lucas presenta su obra, vamos a llamarlo así, en tres momentos. Tres momentos. Un primer momento representado por personajes como María, Elizabeth, José, Zacarías, Simeón, que son personajes que representan ese pueblo de Dios, ese pueblo de Dios judío que espera la promesa de un Salvador. Ellos representan esa parte de la historia, esa parte prenacimiento, preconcepción, antes de que Jesús se encarne, antes de que Jesús esté allí. Ellos lo representan y son los personajes que pueden palpar a ese Jesús bebé, a ese comienzo de la obra de Jesús. El segundo momento de la obra de Lucas es toda la obra y la misión de Jesucristo, su ministerio, su ministerio. Y el tercer momento ya es la continuación en el libro de los Hechos de este ministerio por los apóstoles y la iglesia. Son los tres momentos en los que Lucas nos habla. ¿Qué es interesante? El Espíritu Santo es nombrado en el primer momento, en el segundo momento es nombrado apenas un par de veces y en el tercer momento es nombrado muchísimas veces. Entonces lo vemos presente en los tres momentos, pero lo vemos más presente al final, mucho más presente al final. Sin embargo, nos da luces para nosotros poder estudiar y revisar cómo es que el Espíritu Santo, como protagonista redondo, se mueve y se manifiesta y actúa en medio de toda la obra. ¿Cómo es que lo hace? Y aquí es donde quiero empezar entonces a que revisemos algunas cosas. El Espíritu Santo es un personaje redondo, ya les expliqué, un personaje redondo es que se mueve, está activo, tiene varias funciones, no se queda solamente en un plano, está en varios planos, actúa, hace presencia, muchas veces implícita o explícitamente. Lo que llama Daniel Marguerat, está dentro del cuadro o fuera del cuadro, pero se entiende que él está haciendo presencia allí. Y esta conferencia yo la quiero centrar en la manifestación del Espíritu Santo, que es la gran pregunta en todo este meollo, en todo este asunto. La manifestación del Espíritu Santo. Hoy quizá muchos de los asistentes de ustedes tengan esa pregunta: oiga, yo quisiera tener la manifestación, quisiera evidenciar una manifestación del Espíritu Santo. Otros dirán: no, yo he tenido muchas manifestaciones, yo no voy a entrar ni a evaluar ni a dar ningún criterio de valor en la experiencia de cada uno, eso es muy respetable.
Lo que voy a presentar de la manifestación es cómo la observa Lucas dentro del Evangelio y el libro de los Hechos, entendiéndolos como una misma obra articulada. Primero, la manifestación. Lo primero que vamos a ver es el cómo. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Cómo nos enseña Lucas que se manifiesta el Espíritu Santo? Es decir, la forma en que lo hace, la forma en que el Espíritu se manifiesta. Lo segundo que vamos a ver es en quiénes se manifiesta. ¿En quiénes? ¿Quiénes son los beneficiarios de su manifestación? Y lo tercero que vamos a ver en esta charla es ¿para qué? ¿Para qué se manifiesta? Es decir, ¿cuál es el propósito de la manifestación? Cuando tenemos claro esos tres aspectos, seguramente nuestra vida y nuestra fe va a dar un giro muy interesante en términos del Espíritu Santo. Entonces, hablando de, perdón un segundo. Listo, es que estoy poniendo aquí un temporizador para no pasarme de tiempo. Hablando de la manifestación, vamos a ver cómo se manifiesta, en quiénes se manifiesta y para qué. Y seguramente aquí empezarán a resolverse algunas dudas que ustedes tengamos. Vamos a arrancar entonces cómo se manifiesta. Hasta aquí antes de entrar. ¿Vamos bien? ¿Alguien que me diga, por favor? ¿Vamos bien? Sí, señor. Perfecto. Sí, mi paz. Hablo un poquito rápido porque el tema es extenso, espero no estar enredándome ni enredándolos, pero la verdad era un reto poder presentarlo desde esta panorámica y confío en Dios que logremos hacerlo. ¿Cómo se manifiesta? Vamos a darlo desde una perspectiva narrativa y contextual. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? En la fase 1. La fase 1 es la del Evangelio, la de Lucas. Yo la llamé fase 1. ¿Cómo se manifiesta? Lucas 1:35. Lucas 1:35. Por eso les dije, todos Biblia a la mano, para que usted vaya leyendo conmigo allá. Lucas 1:35. Dice Lucas 1:35 de la siguiente manera. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Cómo se manifiesta en María? Es cubierta por el Espíritu Santo. Solamente le dice, vendrá sobre ti y te cubrirá. Se manifiesta cubriéndola, no nos dice nada más. Ojo con esto, lo que quiere decir que el Espíritu Santo, antes del nacimiento de Cristo y antes de la fundación, llamémoslo así, o mejor, del asentamiento de la iglesia, en el libro de los Hechos, del inicio de la obra misionera de la iglesia como tal, ya el Espíritu Santo está moviendo y está llenando. Llena a María. No nos dice cómo, pero la llena. En Lucas 1:41, Elizabeth, que es la mamá de Juan el Bautista. ¿Qué ocurre allí? Algo muy interesante. Vamos a leerlo desde el 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifestó aquí el Espíritu Santo? ¿Cómo se llena Elizabeth? A través del saludo, por el saludo, durante el saludo. Son tres preguntas que podemos hacernos. Lo único que nos queda claro es que María la saluda y luego del saludo salta el niño en el vientre y dice, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta? Con María solamente dice que la va a cubrir. Eso tiene unas claras implicaciones teológicas, pero me estoy quedando con la narrativa, es decir, con lo que el texto me cuenta. Me cuenta que a María la va a cubrir, no nos dice cómo, dice su sombra vendrá sobre ti, pero no sabemos cómo fue que la sombra llegó sobre ella. A Elizabeth, en el momento de la salutación, cuando María la saluda, es llena del Espíritu Santo. Zacarías, ahí en el versículo 67. ¿Qué pasó con Zacarías? Cuando el ángel le anunció que el niño iba a nacer, que iba a ser papá porque él y Elizabeth no podían tener hijos, Zacarías parece que dudó y el ángel le dijo, ahora se va a quedar mudo por no creer. Se quedó mudo por no creer. Y estando mudo, tuvo que pasar todo el proceso del embarazo de su mujer y es en el nacimiento de Juan donde él recobra, él habla y es lleno del Espíritu Santo. Leámoslo, 1:67. Vamos a leerlo desde más atrás. 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y en el versículo 67 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó.
Zacarías es lleno del Espíritu Santo en el nacimiento de Juan. Tenemos tres elementos. ¿Cómo se manifiesta? Se manifestó a través del anuncio del ángel que dijo que iba a cubrir a María y la cubrió. Se manifestó en un saludo, cuando María saluda a Elizabeth. Se manifestó en el nacimiento de un niño con un don muy especial, que era Juan el Bautista, pero allí se manifestó también. Vamos a leer el capítulo 2 del Evangelio. Capítulo 2 del Evangelio. Versículos 25 y 26. Simeón, que aparece allí. 2, 25 y 26. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Es decir, Simeón ya era un hombre lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya estaba llenando, el Espíritu Santo ya estaba sobre la gente. ¿Sobre quiénes? Sobre los que él decía, sobre los que él determinaba. Nosotros tenemos la concepción que el Espíritu Santo empezó a llenar a partir del libro de los Hechos, de que la iglesia se consolidó. Y a veces esa concepción nos lleva a romper relaciones con el Espíritu Santo, porque pensamos que solamente como lo narra el libro de los Hechos, pero es que también Lucas en el Evangelio nos está mostrando cómo el Espíritu Santo se mueve y se manifiesta. Entonces Simeón, capítulo 2, versículos 25 y 26, ya era un hombre lleno del Espíritu Santo. Interesante esto. De Juan el Bautista se dice que es lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la mamá. Y lo vemos cuando María la saluda. Dice, fue llena del Espíritu Santo, el niño brinca en el vientre. Asumimos que ahí es donde Juan también es lleno por el Espíritu Santo. Cuando Elizabeth es llena, él es lleno. Pero el texto no nos lo dice así. Interesante es que sobre Jesús no había venido el Espíritu Santo. Fue sobre María para que engendrara a Jesús. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo? Capítulo 2, versículos 21 y 22. Cuando Jesús, perdón, ese no es en el bautismo, es capítulo 3, ahí me quedó mal, no es capítulo 2, es capítulo 3, por favor, corrijan allí, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Ojo, como paloma. Esa palabra como hay que revisarla muy bien en griego, porque como paloma es que o era una paloma, y lo hago en términos de pregunto, ¿era una paloma o parecía una paloma? Algo que volaba como una paloma o se asentó como una paloma, eso también tiene una connotación muy interesante. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, que fue parte de la enseñanza que nos dio el día de ayer Sergio. El Espíritu Santo viene sobre Jesús. ¿En dónde? En el bautismo. Entonces aquí tenemos 5 momentos diferentes en los cuales el Espíritu Santo vino sobre alguien y lo llenó. 5 momentos diferentes en el Evangelio. No hay un mismo, digamos, protocolo de unción, si lo queremos llamar así. En la fase 2, que es la fase de los hechos, vamos a ver algo muy interesante. Entonces, corramos para el libro de los hechos y vámonos para ese capítulo 2, versículos 1 al 4. 2, 1 al 4 del libro de los hechos. Vamos a ver cómo se manifiesta en el libro de los hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Los discípulos son llenos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban unánimes juntos. Los discípulos son llenos al estar en unidad. Aquí no estaban orando, dice que estaban juntos. De repente vino un estruendo del cielo. No nos dice que estaban orando, que estaban discutiendo, que estaban cenando, no nos dice. Solamente dice que estaban juntos. Entonces, el Espíritu llega cuando están juntos, en unidad. Capítulo 2, versículo 38. ¿Me siguen escuchando? ¿Están viendo las diapositivas bien? Señor. Perfecto. 2:38. Perfecto, sí, señor. 2:38, gracias.
Pedro tiene un discurso y le está hablando a los judíos que fueron testigos de ese hecho del 2:1 al 4, y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya hay un anuncio allí. ¿Cómo iban a recibir el don? Bautizándose y arrepintiéndose. Los judíos van a recibir el don bautizándose y arrepintiéndose. Los discípulos lo reciben allá estando juntos. A los judíos se les dice: hombre, bautícense, arrepiéntanse y van a recibir el don. Así se manifiesta. Capítulo 4, versículo 31 de los Hechos. 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Los creyentes lo reciben al estar juntos en oración. Estos estaban orando, y al estar en oración vino el Espíritu Santo y se posó sobre ellos. Interesante, esto es muy interesante. Son las formas en cómo se manifiesta en la obra lucana. Capítulo 10, versículo 44. Jesús está visitando la casa de un centurión, de Cornelio, de un hombre, de un gentil, de alguien que no es judío. 10:44. Pedro está predicando y ocurre lo siguiente. Leamos el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Otra forma en cómo se manifestó. Estos no estaban orando, estos no se habían bautizado, no se habían arrepentido, estos no estaban unánimes como los discípulos esperando al Señor. Estos estaban escuchando la predicación de Pedro, y en medio de la predicación el Espíritu vino y los tomó. Muy bien, miremos la fase 1, la fase 2 de cómo se manifiesta el Espíritu y presentemos algunas conclusiones. Conclusiones. En cuanto a modo, forma, lugar y tiempo, la respuesta es cualquiera. ¿De qué modo se manifiesta el Espíritu? De cualquier modo. ¿De qué forma? De cualquier forma. ¿En qué lugar? En cualquier lugar. Miren, la casa de Cornelio, la casa de María. Elizabeth salió a llamar salió a saludar a María. Zacarías está en el templo. Jesús está en el río, lo están bautizando. Los discípulos están en el aposento alto. O sea, no hay un lugar para que el Espíritu Santo se manifieste. Y con todo el amor se los digo, hoy decir que porque los templos están cerrados, el Espíritu Santo no se está moviendo o no se puede manifestar en tu casa, pues es una tesis que se cae con la misma escritura, porque aquí encontramos varias personas que en su casa, recibiendo la palabra, en oración, reciben el Espíritu Santo. O sea que, ¿y ahí en qué tiempo y en qué momento? En cualquiera, con pandemia o sin pandemia. Por una razón, porque el Espíritu Santo es el Señor y es soberano. A él no lo podemos encasillar. No podemos decir es que él se mueve así o es que él se mueve así. No importa el lugar o la forma. Lo que muestra Lucas es una soberanía absoluta del Espíritu para moverse donde quiera y como quiera. Punto. Punto. No importa el lugar y la forma. Lucas nos está enseñando cómo el Espíritu Santo se mueve donde quiera, como quiera, posa sobre donde quiera y como quiera. Así es como se manifiesta. Podemos profundizar más en esto, sí, pero en otro tipo de escenario quizá. Usted puede empezar a leer su Biblia y los invito a que lo hagan y empezar a revisar estos elementos. Se van a dar cuenta. De cualquier forma, en cualquier modo, en cualquier lugar y en cualquier momento, el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Por qué? Porque es soberano. Ahora aquí viene una gran pregunta. Y es la pregunta de la imposición de manos, porque es que el libro de los Hechos nos habla de la imposición de manos. Entonces, para responder la pregunta de la imposición de manos, hay un comentario expositivo, un comentario protestante expositivo, que es el comentario del Nuevo Testamento de Ernesto Treinhardt. Y en ese comentario de Ernesto Treinhardt y otros colaboradores, él en el libro de los Hechos, cuando llegan al libro de los Hechos, hacen los comentarios, pone 9 apéndices, y el apéndice número 5 que ellos ubican es el de la imposición de manos. Perdón, es interesante ver cómo Ernesto Treinhardt y la gente que desarrolla este comentario nos hace un recuento de lo que representa la imposición de manos.
La imposición de manos es una práctica, no es una práctica cristiana, es una práctica que adoptamos los cristianos desde el siglo I. Es una práctica muy antigua. No solamente la hacían los hebreos, la hacían otras naciones, otras culturas. La práctica de la imposición de mano tiene unas representaciones antiguas muy bonitas y muy interesantes. Una de ellas es que la persona que impone la mano le está dando la autoridad a la otra. O sea, yo te autorizo para que tú seas el rey y yo te autorizo como sacerdote. Por ejemplo, la unción de David y la unción de los reyes de Israel, que era muy parecida a la unción de los otros reyes de la tierra. Se aplicaba aceite, se imponía la mano, ¿verdad? Yo te autorizo, yo te autorizo. También vemos la imposición de las manos nosotros en el Pentateuco. ¿Recuerdan cuando tenían que llevar el animalito y tenían que poner la mano sobre la cabeza? Esa imposición de manos tiene otra representación y es, yo te entrego a ti en mi lugar. Es decir, hoy te presento a ti, tú te estás presentando en mi lugar. Por eso imponían las manos, porque tú vas a morir para expiación de mi pecado. Por eso le ponían la mano encima al animalito. Eso representa la imposición de manos también cuando se hacía en el sacrificio. La imposición de manos es una práctica muy antigua. En el libro de los Hechos, ¿a quiénes se les imponen las manos? Démonos cuenta que ya el Espíritu Santo se manifestó. Por ejemplo, vimos ejemplos. En la casa de Cornelio no se impusieron manos y la gente recibió el Espíritu Santo. En el aposento alto no se impusieron manos. Hasta aquí ninguno de los que hemos visto llenos del Espíritu Santo se les ha impuesto manos. Sin embargo, sí hay dos grupos concretos en el libro de los Hechos a quienes se les impone manos y vamos a ver cuáles son. Los samaritanos. El primer grupo, capítulo 8. Capítulo 8. Versículos 14 al 17. 14 al 17. Vamos a leerlo porque esto es muy, muy, muy chévere. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Allí está la imposición de las manos. ¿En quiénes? Los samaritanos. ¿Qué pasa con los samaritanos? ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran ese grupo también de la línea genealógica hebrea, de esa línea genealógica patriarcal de los hebreos, que por allá en el siglo X se dividieron. ¿Recuerdan cuando el reino se divide? Quedan dos reinos con dos capitales. Ahí vienen muchos conflictos entre el reino del norte y el reino del sur. No se hablaban, tenían muchas cosas en común, pero para los judíos, los de la parte de abajo, digámoslo así, pues los samaritanos eran gente no deseable. Tenemos el encuentro de Jesús con la samaritana también, ¿recuerdan? Que es un encuentro bien bonito y bien especial. Samaria viene siendo una región muy interesante y muy importante para estudiar, porque es como ese hermano no reconocido. Es como el hermano no reconocido, ese hermano que yo sé que es mi hermano, pues no lo reconozco porque me cae mal, ¿sí? O porque solo hijo de mi papá, o porque solo hijo de mi mamá, o porque un día nos peleamos, o porque, en fin, por la razón que sea. Es un ejemplo que pongo. Cuando los apóstoles dice, en el versículo 14, que estaban en Jerusalén, oyeron que los samaritanos estaban aceptando el camino que ellos plantean de Jesucristo y de su obra. Ellos vienen de Jerusalén hasta Samaria. Ellos se pegan el viaje. ¿Para qué? Para imponer las manos. La pregunta es, ¿por qué no la imponen los que están allá? ¿Por qué no la impone, por ejemplo, el que está allá, que es Felipe? Felipe está predicando allá. ¿Por qué Felipe no impone manos? ¿Acaso en Felipe no estaba el Espíritu Santo? Claro que en Felipe también está el Espíritu Santo. Nosotros lo vemos anterior. Vamos a encontrar como Felipe, lleno del Espíritu Santo, Felipe predica en Samaria y Felipe empieza en el versículo 7, capítulo 8, 7, dice, de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, muchos paralíticos y cojos eran sanados. Felipe está haciendo una obra maravillosa misionera. La pregunta es ¿por qué Felipe no impone manos? Hay unas autoridades importantes en este momento, en el siglo I, que son los dos que viajan a Samaria. Los apóstoles viajan hasta Samaria.
Y Pedro, perdón, no. Los apóstoles viajan, vamos a leer del 14, me perdí un poquito. Los cuales, ahora sí, 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron de Samaria, enviaron a Pedro y a Juan. A Pedro. Y Pedro y Juan llegan a Samaria. Pedro y Juan, dos figuras muy importantes de la autoridad judía. Ellos llegan a imponer manos. El ejercicio de imponer manos es un ejercicio de aceptación. El ejercicio de imponer manos es un ejercicio de autoridad. Ahora tú haces parte. Tú haces parte de nosotros. Ya no eres un samaritano, eres parte de nosotros. Sí, ya no te sientas extranjero. Le imponen manos para decir, nosotros te aceptamos. Tú ya no eres un excluido más. Y ustedes dirán, ¿y eso de dónde lo entendemos? Cuando leemos el Evangelio de Lucas, nos vamos a dar cuenta que hay la sanación allí de un leproso. La sanación de un leproso. ¿Y qué es lo primero que Jesús hace cuando el leproso se acerca o cuando el leproso viene a él? Lo que Jesús hace es que extiende la mano y lo toca. Jesús extiende la mano y lo toca. Toca al leproso. Y tocar al leproso es una acción que nadie iba a hacer. Ningún sacerdote, ningún religioso, porque se iba a contaminar. Cuando Jesús extiende la mano y lo toca y lo sana, con tocarlo le está diciendo, eres bienvenido, yo te acepto, yo te recibo. Perdón, no te quedes con lo que conoces, quédate con la experiencia del que te toca. Ahora vemos a los apóstoles haciendo lo mismo con los samaritanos, los que son excluidos. Ustedes quieren ser parte, nosotros como apóstoles judíos y cristianos, imponemos las manos. Y dice que ellos recibieron el Espíritu Santo en ese momento. El Espíritu Santo es unificador también de la obra, es unificador de la iglesia. No nos sintamos exclusivos, pilas con eso, porque a veces nos sentimos exclusivos, solo nosotros. Espérate, el Espíritu Santo es unificador. El segundo grupo son ciertos discípulos, y así los llama el texto. Miren, Hechos 19. Hechos 19. Hechos 19. Versículos 1 al 6. Mira lo que dice. Aparecen 12 personajes que no sabemos quiénes eran. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Esos ciertos discípulos, ya dentro de la narrativa, invita al lector a pensar, estos tipos tienen una condición especial. Ya esos ciertos discípulos los deja en un ambiente de anonimato, porque no nos dice quiénes eran. Y les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando oyeron? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es decir, son discípulos, pero nunca han oído el Espíritu Santo. Les pregunta a Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Qué dijo Pablo? Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Ellos dijeron, oiga, nosotros nos fuimos bautizados en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, de perdón de pecados. En parte, por eso quizá él se negaba a bautizar a Jesús, diciéndole, pero es que tú no tienes de qué arrepentirte, más bien soy yo el que necesita ser bautizado por ti, porque yo sí tengo de qué arrepentirme, porque el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento, por eso no lo quiere bautizar, pero es que Jesús, ¿de qué se va a arrepentir? Jesús le dice, no, hágalo porque esto es necesario que se haga. Estos señores habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero ellos no habían escuchado la predicación de Juan, porque si volvemos a Lucas, nos vamos a dar cuenta que Juan dice, viene uno que los va a bautizar en agua y en Espíritu Santo y en fuego. Perdón, yo los bautizo en agua, dice Juan, pero viene uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. O sea, Juan sí anunció el bautismo del Espíritu Santo, pero estos ciertos discípulos no habían escuchado ese mensaje. Ellos solo se bautizaron para arrepentimiento. De ahí para allá no sabían nada más. Eran ciertos discípulos que estaban en la ciudad de Éfeso. ¿Qué hace Pablo entonces? Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero Pablo vuelve y los bautiza. Ahora en el bautismo de Jesús y les pone las manos, dice, y hablándoles, impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Vino sobre ellos el Espíritu Santo, ¿cuándo? Bueno, ¿y dónde dice que son 12? En el versículo 7, y eran por todos unos 12 hombres, es decir,
Pablo impone las manos a unos hombres que se habían bautizado, eran como 12, en el bautismo de Juan, pero no tenían ni idea del bautismo de Jesús, ni habían escuchado el Espíritu Santo. Eran extraños a la fe. Tenían la primera parte, que era la de Juan, pero eran extraños a la fe, a la experiencia de Cristo y a la experiencia del Espíritu. Cuando Pablo impone las manos, está diciendo, bienvenidos, ahora son parte de esta misma iglesia. La imposición de las manos tiene que ver con identidad. Tiene que ver con identidad. La imposición de manos tiene que ver con ese tema de identidad, pero no es una norma. Ya lo vimos, no es que a todo el mundo haya que imponerle las manos. El Espíritu Santo se mueve como quiere. Cuando se impone la mano sobre alguien es para decirle, ahora tú eres parte. Te entendemos como parte de esta comunidad, por lo que has hecho y por tu decisión. Vamos a la tercera parte, en quiénes se manifiesta. Al final, tranquilos, vamos a dar un espacio para preguntas. ¿En quiénes se manifiesta? Bueno, se manifestó primero en María. ¿Y qué es lo que hace María? María es una persona que se sujeta a las decisiones divinas. En Lucas 1:38 lo vemos. El ángel le dice, mira, tú vas a quedar embarazada. Ella le dice, yo no he conocido varón. Y dice, bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y María le dice, bueno, aquí está la sierva del Señor, hágase como tú quieras. Es una mujer que está sujeta a las decisiones, aunque le cuesten. Aunque le cueste, porque quedar embarazada y que no sea el hombre que estaba esposada, eso le podía acarrear incluso la muerte. Pero ella dice, aquí está. ¿En quién se manifiesta el Espíritu Santo? En aquel que está dispuesto a sujetarse a las decisiones de Dios, así le cueste en la vida. En Elizabeth se manifestó, ¿por qué? Porque ella reconoció en el embarazo de María la encarnación del Hijo de Dios. Se manifiesta en aquel que entiende que Jesús se hizo hombre y que es el Salvador. Que es el Salvador. En ellos se va a manifestar el Espíritu Santo. En el siglo I había grupos que hablaban de Jesucristo, pero decían que él no se había hecho hombre, que es lo que se conoce como gnosticismo, movimientos gnósticos del siglo I, finales del siglo I, siglo II. Estos gnósticos decían, sí, él es Jesucristo y es el Señor y muy bonito, pero él nunca se encarnó. Pero Elizabeth reconoce que el niño que viene en el vientre es el Salvador. De hecho, ya lo dice versículos más adelante, recordando por allá a los textos de Samuel. Este niño es el Salvador. Entonces, ¿en quiénes se manifiesta el Espíritu? En quienes se sujetan a las decisiones de Dios sin importar que les cueste, y en quienes reconocen que ese hijo se hizo hombre, claro, y todo lo que implica que se haya hecho hombre, ¿no? Que haya muerto, que haya sido torturado, que haya sido sacrificado y que haya resucitado por nosotros. Zacarías y Simeón, que nos enseñan, ellos aceptan la corrección del Señor. Sobre todo Zacarías se quedó mudo y él continuó su labor. Dios lo dejó mudo y él aceptó la corrección del Señor. No renegó, no se fue, no dejó de ir al templo, no dijo ya no creo más en Dios, no. El Señor lo corrigió, lo dejó sin habla y él siguió con su labor. O sea, se sujetó a la disciplina de Dios. Eso también nos cuesta muchas veces. O sea, nos cuesta aceptar la disciplina del Señor y queremos que el Espíritu se manifieste y nos cuesta. No, Zacarías lo entendió. Y Simeón nos enseña la paciencia. Hombres como Zacarías y Simeón nos enseña la paciencia. Ese texto de Lucas 2, 27 al 31 es muy lindo, porque Simeón dice que el Espíritu le había dicho que no se iba a morir sin que pudiera ver al Salvador. Y cuando él tiene al niño Jesús en los brazos, hace una oración muy linda. Dice, Señor, de verdad me permitiste ver al Salvador. Mis ojos lo pudieron ver. Imagínense toda la vida y en el minuto antes de morirse, recibe la respuesta de Dios. ¿Cuánto usted y yo llevamos pidiendo algo? ¿Qué tal que yo le diga hoy que es algo que usted va a pidiendo, lo reciba tal vez en el último minuto de su vida? ¿No se lo disfrutaría igual? Piensa en eso, porque en ese tipo de personas es que se manifiesta el Espíritu Santo, en los que son pacientes, en los que atienden la disciplina del Señor y continúan su labor. Y el ejemplo de Jesús es hermoso. El ejemplo de Jesús es hermoso. Lucas 21:42, esa oración en el huerto, allá en el sufrimiento, en el monte. Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿En quiénes se manifiesta en el Señor? En los que aceptan la voluntad de Dios, aunque ésta les cueste la vida. En el que es capaz de decir, sí, Señor, yo no quisiera que esto pasara, pero que se haga tu voluntad. ¿Sabe qué nos enseñan muchos hoy? Que el Espíritu Santo es el poder para que siempre nos vaya bien. Entonces vamos a orar fuerte al Espíritu Santo, vamos a orar fuerte al Espíritu Santo.
O vamos a pedir al Espíritu Santo. Tú le dices a un hermano de la iglesia, hermano, es que me dieron un diagnóstico en el médico mal. No vamos a pedir al Espíritu Santo que le quite eso, hermano, que le quite eso. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en aquellos también que se enferman, en los que están agonizando, como el Señor Jesús, en los que están próximos a morir y que son capaces de decir, Señor, hágase en mí tu voluntad. En ellos se manifiesta. Y en el libro de los Hechos que encontramos, pues encontramos una línea que atraviesa el carácter de todos estos personajes, que es la obediencia, todos ellos obedientes. Identidad, todos ellos se identificaban con Dios, independiente de la situación que tuvieran, pero sobre todo el testimonio. La palabra testimonio, que la encontramos allá en el tan conocido Hechos 1:8, me seréis testigos. Me seréis testigos, el testimonio. ¿Y qué es ser testigo? Ser testigo no es decir, sí, yo vi. No, no, es que yo vi, entonces yo atestigo. No. Ser testigo, esa palabra, martireo, griega, que es la palabra que se usa allí para testimonio, me seréis testigo, es una palabra que implica lo siguiente, implica sacrificio. Yo soy un testigo, pero no soy testigo por lo que veo, sino porque doy testimonio y soy capaz de dar testimonio con mi vida si me toca, si me toca. Listo, vamos a darnos un respirito de 30 segunditos. Cuéntenme cómo vamos hasta aquí. Ya esta es la última parte. Perfecto, muy claro, muchas gracias. Todo bien, pastor, bastante claro. Muy claro, pastor Lino. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos entonces. ¿Para qué se manifiesta el Espíritu Santo? Muchos dirán, no, pues para que haya poder. Es que nosotros leemos en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y uno se pregunta, bueno, ¿y poder para qué? Entonces algunos dirán, poder para sanar, pero resulta que es que ellos ya tenían ese poder. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, venga, para no decirles mentiras, si no estoy mal es en el 9, vamos a ver cómo el Señor les da poder para que sanen. De hecho, ellos salen y sanan gente. Por acá está. Sí, Señor, capítulo 9 les da la misión. Les da la misión, les dice, vayan, sanen, les da el poder. O sea, ese poder ya lo tenían. Y ojo, no estaba sobre ellos el Espíritu Santo. Según la narrativa, el Espíritu Santo llega hasta Pentecostés. Pero tienen el poder para hacerlo. Tienen poder. Tienen un poder tan especial. Quiero invitarlos al capítulo 9, versículo 51 en adelante. Tienen un poder tan especial que ellos creían que podían matar la gente. Que podían matar la gente. Mira, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron. ¿Se dan cuenta que aquí los samaritanos no recibían judíos? Por eso es tan importante esa imposición de manos en el libro de los Hechos a los samaritanos, porque mientras en el Evangelio samaritanos y judíos no se pueden ver, con la imposición de manos en el libro de los Hechos, ahora son uno solo, en la persona de Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso es la imposición de manos. Versículo 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Estos tipos venían de hacer milagros, venían de sanar gente, de echar fuera demonios. Ahora, como no los recibieron en Samaria, dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego y queme a toda esta gente? Hagamos la oración, ya que tenemos poder. Ellos ya tenían ese poder para sanar y eso. Aquí se les pasó la mano, Jesús les llama la atención más adelante. Entonces el poder que reciben en Hechos 1:8, ¿para qué es? ¿Para qué se manifiesta el Espíritu Santo? Ahí está. Recibiréis poder. Ay, Dios, me salí de la diapositiva que era. Perdón un segundo. Voy a dejar de compartir para retomar. A ver, ahora sí tengo que volver a compartir con ustedes. Y ya vamos a terminar, tranquilos. Espero que no estén aburridos, pero ya vamos a terminar. Esto es lo último. Ya estamos compartiendo, entonces les voy a presentar la diapositiva y vamos en esta. ¿Para qué se manifiesta? ¿Para qué? Primero, para dar testimonio de la salvación. Para dar testimonio de la salvación. Lucas 1, 46 y 49, Lucas 2, 30,
ustedes van a encontrar qué es lo que hacen. Es interesante que cada que dice y el Espíritu Santo los llenó o el Espíritu Santo vendrá sobre ti, automáticamente los versículos que siguen hablan del Salvador. O recuerdan a un profeta o ellos reconocen que él es el Salvador. El ángel le dice a María, sobre ti vendrá el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es que este niño es el Salvador. Aunque creo que ahí no utiliza la palabra Salvador. En Lucas 1, 46, 49, que es la oración de Elizabeth, ella sí lo dice, recordando un texto del pasaje del Antiguo Testamento. Vamos a leerlo acá. Lucas 1. Yo no estoy en el 1, ahora sí estoy en el 1. 46, 49. María dijo, engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mi Salvador. María, llena del Espíritu Santo, reconoce que Él es el Salvador. En el versículo 69, allá el que habla ya es Zacarías. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, que dice, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David. Es interesante que esta gente reciba el Espíritu Santo y empieza a proclamar la salvación. Capítulo 2, versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Ese fue Simeón, lleno del Espíritu Santo. Hay una relación entre la llenura del Espíritu Santo y la proclamación, el testimonio de la salvación. ¿Para qué se manifiesta el Espíritu Santo en nuestra vida? Para que hablemos del Salvador, para que le digamos al mundo que el Salvador se hizo carne, que se hizo humano, que es real, que resucitó, que allí está la esperanza de la salvación. Segundo, para dar identidad a los extraños. ¿Recuerdan lo que les dije de la imposición de manos? Leamos Lucas 5:13. Leamos Lucas 5:13. ¿Qué hace Jesús en el capítulo 5, versículo 13 de Lucas? Con el leproso. Entonces extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue. Lo tocó. ¿Lo podía sanar sin tocarlo? Sí, claro. Pero entonces, ¿por qué lo tocó? Porque es que no es lo mismo sanar al leproso que sanar a la hija de un hombre como Jairo, que es de un hombre importante. A esa niña cualquiera la tocaría porque es un hombre importante, pero es que al leproso no lo toca a nadie. Jesús, el Espíritu Santo se manifiesta para que le demos identidad. Jesús ya está lleno del Espíritu Santo, esto es después del bautizo. Y se manifiesta en nosotros y nos da ejemplo en la persona del Señor Jesucristo para darle identidad a los demás, a la gente que está rechazada, a la gente que está desplazada, aún por nosotros los cristianos, de poder extender la mano y decir, no, ven para acá, tú haces parte de esta familia, claro, hay unos requisitos, pero Jesús no te quiere echar fuera, todo lo contrario, Jesús te quiere aceptar y te quiere hacer parte de esta iglesia. Tercero, para anunciar la buena nueva de salvación al mundo. En Hechos 2:8, ¿qué dice? Que todos hablaron lenguas y ese es el otro gran misterio, el de las lenguas. ¿Y por qué todo el mundo habla en lenguas entonces? Cuando leemos Hechos 2:8 dice que ellos hablaron en lenguas, pero si ustedes siguen leyendo van a encontrar que son 15 naciones, 15 naciones los que escuchan el mensaje del Salvador. Son 15 naciones, vámonos para allá, Hechos 2. Ellos empiezan a hablar en lenguas. Versículo 8, capítulo 2, versículo 8 de Hechos. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que le hemos nacido? O sea, estos manes dicen, pero si estos tipos son judíos, estos manes, ¿cómo es que están hablando en nuestra lengua? Si ellos no son instruidos, ¿cómo es que saben nuestro idioma? ¿Qué hablaban? Las maravillas de Dios. Vamos a contar, cuéntenlos, miren, desde el versículo 9. Habían partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 15 regiones diferentes. El don de lenguas es un don que se dio allí para que se proclamara y como señal de que la buena nueva se tenía que proclamar a todo el mundo. No es un don para decir cosas que nadie entiende, sino es un don para hablarle al mundo en la lengua que sea de las maravillas de Dios. Es la misión de la iglesia a partir del libro de los Hechos. La misión de la iglesia es en todos los idiomas, llenos del Espíritu Santo, proclamar el evangelio a cualquier nación y en cualquier lengua y en cualquier región. Eso es lo que está hablando aquí de las lenguas. Y como cuarto punto, estar firmes ante la prueba. Lucas 4:1, ¿qué dice?
¿Qué es la tentación? La tentación, Jesús salió lleno del Espíritu Santo, pero el mismo Espíritu lo manda al desierto, lo manda al desierto. Y el desierto pues tiene unas connotaciones teológicas muy bonitas, ¿no? El lugar de la soledad, de la necesidad, del hambre, el lugar del frío, el lugar del calor intenso, el lugar de la prueba. Y es el Espíritu el que lo empuja allá. Nosotros muchas veces decimos, Señor, Espíritu Santo, sácame de acá. Pero tal vez es lo que está haciendo es ese proceso de formación. El proceso de formación del Espíritu Santo es un formador que nos lleva a estar en la prueba. El Espíritu Santo también se manifiesta en ese proceso de formación de nosotros como creyentes. Concluyo con esta frase. El Espíritu Santo es el protagonista del acontecer mesiánico en la obra lucana. Se mueve como quiere, sobre quienes sean tenidos por dignos, dirige a la iglesia y fortalece a los mártires. El Espíritu Santo se mueve de muchas otras cosas que no puse acá porque sería mucho más extenso. Él habla en la iglesia, Hechos capítulo 13, dirige, dice quiénes deben ir a la misión, le dice, le muestra el camino a Pablo, le dice pilas y vas a Jerusalén, les muestra, les señala, les direcciona, les advierte, propone. Él es el director de la iglesia. Él no está al mando de nosotros, somos nosotros que debemos estar sujetos a él. Eso de decirle, muévete allá y toca allá, eso es una, quisiera decirlo, pero por respeto a ustedes no lo digo. Eso es una sandez. El Espíritu Santo no se mueve como yo le diga, al contrario, yo debo moverme como Él me dice a mí. El Espíritu Santo es, y lo repito, el protagonista del acontecer mesiánico en la obra lucana, se mueve como quiere, sobre quienes sean tenidos por dignos, dirige a la iglesia y fortalece a los mártires. Muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo, por haber estado en esta conferencia. Ahí están mis datos. Me encuentran como el Paz Lino en redes sociales, en Facebook. Pueden también entrar a nuestra página, perdón, Juventud Biblista Latinoamericana, Jubilat, también en Facebook, y mi correo, pazlino7@gmail.com. Allí me pueden escribir, podemos seguir dialogando, hablar un poquito más, pues aquí el tiempo ya se ha pasado. Y les agradezco una vez más. Quisiera en este momento que hiciéramos una oración. En este momento quiero invitarlos a que hagamos una oración. Y después de la oración ya vendrán las preguntas y los comentarios. Pero quisiera que hiciéramos, perdón, una oración. Y yo estaba intentando desde aquí poner una melodía de música instrumental, pero no me deja. No sé, Pastor Jesús, si tú me puedas colaborar, de pronto poniéndoles de tu casa o alguien que me pueda colaborar, yo le envío el link. Ya te la pongo, Paz. Te voy a enviar. Sí, listo, gracias. Aquí te voy a enviar el link. ¿Será que hiciéramos esta oración? Que me acompañen, oramos y ya ahorita conversamos para las personas que estén interesadas en dialogar, en proponer, en preguntar. Vamos a hacer esta oración. Sigue, los invito allá donde están. Evaluemos cómo estamos, si somos obedientes, si estamos dispuestos a obedecerlo aunque nos cueste la vida, si podemos decir, aquí está tu siervo, Señor, hágase tu voluntad, si hemos sido pacientes, si somos capaces de esperar, o si hemos tirado la toalla por la adversidad. Esos son requisitos. Pero creo que si ponemos la música ya nos queda el eco, amigo. Bueno, hagámoslo así, sí. Sin la música por este momento no importa. Vamos a orar. Y lo invito para que usted reflexione un poquito. No hay protocolos, no hay fórmulas mágicas, no hay 7 pasos, 8 pasos o 5 pasos para que el Espíritu Santo llene mi vida, no hay. Hay un tratado que se llama la Biblia. Hay un texto que nos habla maravillosamente del Espíritu Santo. No solo Lucas y Hechos, los evangelios, la Biblia nos habla del Espíritu Santo. Pero hay un texto como Lucas y Hechos que centra gran parte de su contenido hablar del Espíritu Santo. No hay un manual. Han escrito libros de cómo hacer para que el Espíritu Santo nos dé unción. Pero realmente la Biblia nos muestra
elementos muy sencillos de nuestra vida, hombres comunes y mujeres comunes que fueron llenos por el Espíritu Santo, porque estuvieron dispuestos, porque fueron nobles, porque doblegaron su corazón, porque se humillaron, porque dijeron, Señor, hágase tu voluntad. Allí, estos hombres y estas mujeres pudieron recibir ese espacio para tener esa relación con el Espíritu Santo. No se preocupe si no hablaba en lenguas, no se preocupe si no se ha caído, eso no, si le ha pasado, bueno, gloria a Dios, no voy a entrar a discutir eso. Pero si no le ha pasado, no se preocupe, no se preocupe, porque el Espíritu Santo, gracias a los que me están ayudando con la música, pero creo que mejor no porque nos queda el eco allí. Gracias. Nos queda el eco allí, entonces no, tranquilos, tranquilos. Vamos a hacerlo sin música. Era más bonito, pero no lo pudimos hacer. No importa, no importa. Aquí está el Señor y está el Espíritu Santo allí en la casa de cada uno, como estuvo en la casa de María visitándola, como estuvo en el aposento, como estuvo en la casa de estos hombres. Gracias. Gracias. No se preocupen por eso. Yo sufrí mucho tiempo con eso. Es que yo no me caigo, es que yo no hablo en lenguas, es que yo no siento la corriente. No. Eso ha sido una tergiversación del mover del Espíritu Santo que hay hoy en día. Necesitas que alguien ponga las manos sobre ti, que sea Jesucristo el que la ponga primero, para decirte bienvenido. Pero que tus actos sean como lo de estos hombres y mujeres que leímos hoy. Que si tú eres de los leprosos que ha estado rechazado por la misma iglesia, por la fe, por lo que sea, tú puedas no solamente ser sanado de tu lepra, sino también de tu vida y de tu experiencia espiritual y decir, Señor, perdóname si he querido buscar experiencias. Perdóname si soy como el novio adolescente que solamente busca a la niña solamente porque quiere besos, o solamente porque quiere una experiencia sexual, y no porque soy capaz de ver en esa niña un ser maravilloso. Perdóname si he sido así contigo, si solamente voy detrás de la experiencia que me llene las emociones, pero no me he detenido a pensar si yo realmente soy digno para que tú me llenes. Si yo realmente puedo decir como María, aquí está tu siervo, hágase tu voluntad. Si yo realmente puedo decir como Simeón, he sido paciente, gracias Señor. Si puedo decir, Señor, como Jesús, hágase tu voluntad, Padre, aunque yo no quisiera beber esta copa. Perdóname. Precioso Padre, gracias por enseñarnos hoy, por hablarnos. Ha sido tu palabra y tu exposición, Señor, lo que podemos ver en la experiencia de vida de estos hombres y en cómo tú te moviste, precioso Espíritu Santo, en cada uno de ellos de diversas formas, sin protocolos, sin antesalas, sin rituales, como querías, donde querías, cuando veías el grupo dispuesto, cuando veías unidad, cuando veías disposición, entrega, obediencia, testimonio, allí te moviste. No es por salir corriendo, Señor, a un congreso. Porque antes de esta pandemia, Señor, los coliseos y los estadios se llenaban de gente porque llegaba un personaje a decir que le iba a impartir el Espíritu Santo y se llenaba eso de gente que llegaba de tener relaciones, que son infieles, que son ladrones, que son pícaros y allá se caían y todo el mundo decía, uy, recibí al Espíritu Santo porque otro me puso la mano encima. Pero no es así. No es así. No es porque otro me ponga la mano encima, es porque tu misericordia me cubrió con tu sombra. Y no porque yo sea el mejor, porque me viste con amor, con misericordia. Y en esa misericordia, Señor, hoy te ruego que nos permita reflexionar, pensar cómo estamos delante de ti y sobre todo esperar, Señor, pacientemente tu respuesta, que en su momento, Señor, como Zacarías, seguramente nos permitirá abrir nuestros labios y expresar tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a que tu voluntad, por medio de tu Espíritu, la podamos hacer manifiesta, predicando el Evangelio. Todos los que fueron llenos, Señor, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, corrieron a predicar el Evangelio. Corrieron a predicar el Evangelio. De hecho, cuando Pedro hizo una sanación en el libro de los Hechos, Señor, que sanó al cojo y la gente se maravilló, Pedro les pregunta, ¿y ustedes se sorprenden de esto? O sea, ¿para usted lo importante es una sanidad? No. Lo importante es lo que pasó con ese Jesús que ustedes rechazaron. Y Pedro comenzó la predicación. Hoy nosotros le hemos dado la vuelta a las cosas. Para nosotros es más importante un milagro
que entender la obra redentora tuya. Perdónanos, porque el milagro lo recibimos todos los días. Tenerte a ti, Señor, como compañero del camino y como habitante y morador de nuestro corazón es el mayor milagro. Gracias, precioso Espíritu Santo, por moverte, por amarnos y por estar tan pendiente de nosotros sin merecerlo tantas veces. Gracias, que esta palabra, Señor, dé el fruto. Todavía hay mucho más que hablar, Señor, pero que lo que hablamos hoy, Señor, haya dado fruto y haya caído en tierra buena. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchísimas gracias a todos ustedes.